Buenas tardes, bienvenidas a todos y muchísimas gracias por vuestra colaboración y vuestra asistencia. La verdad es que es magnífico el organizar algo y ver tanta gente, eso vamos, para nuestra asociación estamos súper agradecidas. Bueno, aquí tenemos a Victoria Castillo, yo creo que todas la conocéis, es parte de nuestra junta y va a ser la que va a presentar a Cristina, a Carolina García, que es la neuróloga, o sea que ya la va a presentar. Bueno, es parte integrante de la Junta también, Victoria, es una más de la Junta, con que si alguien quiere también se puede incorporar, o sea que lo tenemos abierto y hay que trabajar, o sea que el que quiera puede integrarse y allí estaremos todas. Bueno, pues ahora os dejo primero con Victoria y luego con Carolina. Bueno, pues tengo el placer de presentar a la doctora Carolina García Arguedas. Tiene un amplio currículum, pero voy a simplificar. Hizo 6 años en el clínico La Residencia y en el 2017 vino a Barbastro. Desde entonces, bueno, ahora es jefa de neurología y jefa de medicina interna de todo. Y también ha colaborado en muchas publicaciones, pero voy a contar mi experiencia personal, ¿vale? Cuando vamos a su consulta nos encontramos con una doctora pues totalmente cercana, preocupada por nosotros, con la que se puede entablar una relación de confianza tan deseable en estos días. Y, que no se me olvide, cuando lo necesitas te da un abrazo. Y nada, por todo eso, Carolina, muchas gracias y te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como muy bien me ha presentado Victoria, soy Carolina García Arguedas, facultativo especialista en neurología en el Hospital de Barbastro desde febrero del 2017. Y bueno, cuando me ofrecieron esta conferencia, Carmen, pues la verdad es que me sentí muy halagada y a la vez un poco inquieta. Es la primera vez que hablo para tanta gente y creo que un foro pues que puede tener sus preguntas y espero estar a la altura de las circunstancias. La charla, evidentemente, pues la asociación es de Alzheimer. Evidentemente vamos a hablar del Alzheimer, pero Carmen me propuso que quizás pudiéramos poner o hablar de algunas otras enfermedades, las que también van asociadas al deterioro cognitivo. Entonces, me han explicado que por culpa de la calidad un poco del ordenador, que hay algunas diapositivas que como son pantallazos no se van a ver muy bien. Voy a intentar explicarme lo mejor posible, ¿vale? Lo digo sobre todo por la parte de detrás, que por desgracia no lo vais a leer, ¿vale? Si tenéis luego cualquier pregunta, pues me decís, ¿vale? Bueno, vamos a empezar un poquito pues cuando nos encontramos con el paciente por primera vez, que viene por quejas de pierdo memoria, ¿vale? Esto es un esquema que en realidad debería aplicarlo o intentar aplicarlo la primera base, atención primaria. El médico de atención primaria, que es el que suele acudir el paciente con la queja principal de creo que estoy perdiendo memoria o me está pasando algo. Habría que aplicar unos test que se llaman neuropsicológicos que fundamentalmente es el Mini-Mental, que aplicado en primaria es un test bastante básico, donde nos puede hacer un cribado importante de que verdaderamente si el paciente tiene un problema o no. Luego, hay un montón de cosas que hay que valorar, porque no es solo que el paciente pueda perder memoria. ¿El paciente tiene asociado algún otro tipo de síntoma que pueda hacerme pensar que tiene otro problema? Fundamentalmente son los trastornos del ánimo, es decir, estamos ante un paciente en el que quizás lo que tiene es un trastorno de ansiedad, en el que fundamentalmente el principal síntoma es que no tengo la atención adecuada. Estamos ante un paciente en el que predominan los síntomas depresivos, estoy bajo de ánimo, donde el paciente, por desgracia, está encerrado en sí mismo, no tiene una interacción con el resto del mundo y parece que verdaderamente tenga una demencia, pero lo que tiene es una pseudodemencia por culpa de una depresión. Entonces, si verdaderamente creemos que los problemas son más de perfil anímico, lo que hay que hacer es poner un tratamiento para intentar mejorar esos síntomas, para ver si paralelamente a la mejoría de esos síntomas hay una mejoría paralela del declive cognitivo. Entonces, estamos cerca del diagnóstico o a pesar de esa mejoría, a pesar de ese tratamiento, el paciente no mejora, por lo tanto, puede que haya un problema de memoria de base.
¿Que el comienzo me parece al médico de primaria demasiado rápido, no me cuadran ciertas cosas? Pues fundamental es hacer una analítica general, porque hay procesos analíticos que, aunque nos parezcan mentira, pueden simular un proceso cognitivo, que luego lo explicaré un poquito más adelante. Una analítica general, el que simplemente son cosas básicas, tiroides, vitaminas, alguna serología de algún virus, es decir, nada así que en un principio el médico de atención primaria pueda no interpretar y, por supuesto, ante la duda nos puede consultar. Y luego ya nos vamos a la segunda parte del esquema, donde ya sí se plantean pruebas complementarias, es decir, decidimos ampliar el estudio de ese paciente. Yo creo que lo ideal es derivarlo al especialista, a nosotros, a los neurólogos. ¿Y por dónde empezamos? Porque la verdad es que esto no es nada fácil. ¿Qué podemos plantear? ¿Qué es el deterioro cognitivo? Bueno, hay muchas definiciones, hay muchas guías. Esta es una de las recientes que han publicado, donde participan fundamentalmente geriatras. La verdad es que el neurólogo en estas guías no está muy representado. Pues bueno, el deterioro cognitivo leve, que es una cosa que tenemos que saber identificar, es una queja subjetiva que depende de uno mismo, en el que notamos que perdemos memoria o algún otro tipo, porque puede ser que hablamos un poquito torpe, que no tenemos la atención suficiente, que lo corrobora alguien, es decir, no solo el propio paciente, sino que un cuidador, un amigo, un familiar también nos lo comenta. Objetivamos además que cuando le pasamos los test de memoria, pues la verdad es que hay algún ítem, alguna parte del test, como que no nos gusta mucho y cae. Pero, curiosamente, el paciente continúa haciendo sus actividades de la vida diaria. Es capaz de trabajar, es capaz de hacer su día a día, cocinar, salir a comprar. Esto es el deterioro cognitivo leve. ¿Qué factores tenemos para poder tener un deterioro cognitivo leve? Pues la verdad es que hay muchísimos. Están muy correlacionados con lo que he nombrado antes, que sobre todo son los trastornos psiquiátricos. Los pacientes que tienen trastornos de depresión, ansiedad u otros tienen más factores de riesgo de poder desarrollar un deterioro cognitivo. Luego hay otros factores que son las alteraciones que podamos tener de enfermedades, como por ejemplo las afectaciones de insuficiencia respiratoria, es decir, aquellas personas que tienen problemas pulmonares, como tienen tendencia a acumular el dióxido de carbono, que es el oxígeno malo, eso es un tóxico para el cerebro, por lo tanto el paciente también puede verse acelerado su deterioro. Al igual que los famosos factores de riesgo vascular. ¿Cuántas veces nos oiréis decir a los médicos? Factores de riesgo vascular. La hipertensión, el colesterol, la diabetes son los principales factores de riesgo vascular y el sobrepeso. Entonces son factores que cuanto más descontrolados tengamos, más repercusión pueden tener a nivel del sistema nervioso y más pueden favorecer el deterioro cognitivo leve. Y por supuesto que es un factor que hay que tener en cuenta y que es muy importante, sobre todo porque hablamos de pacientes que por desgracia tienen más edad, es la polimedicación. Tenemos tendencia hoy en día a que cada especialista que vemos al paciente sumamos pastillas y no tenemos la tendencia de valorar qué pastillas está tomando. Y a veces sin querer estamos provocando una toxicidad farmacológica que somos responsables nosotros por no valorar qué otros fármacos están tomando. Y he tenido casos, de verdad, de gente que me ha venido por una sospecha de deterioro cognitivo leve y ha sido quitarle analgésicos y mejorar de manera espectacular, ¿vale? Entonces esto es una responsabilidad sanitaria nuestra. Luego, es verdad que hay factores pues bueno, que son inherentes un poco a la genética. Los que son portadores de la ApoE4 es un gran predictor de poder padecer enfermedad de Alzheimer. En cambio, los que son portadores de la ApoE2 son más factores protectores. Vamos a esperar a que se sienten. Bueno, algunas partes son desarrolladas, los factores de riesgo vascular que hemos comentado. Luego es curioso que insistimos, pero es verdad que el estilo de vida sano, es decir, cuanto más ejercicio físico se haga, cuanto más el sueño sea adecuado y menos fragmentado, cuanto más entrenamiento cognitivo hagamos de manera diaria, pues bueno, eso nos irá de manera favorecedora a evitar poder desarrollar un deterioro cognitivo, que es un poco lo que aquí. ¿Se puede prevenir? Pues bueno, sí, si tenemos un adecuado factor de los controles, se puede intentar prevenir.
Por supuesto, evitar todo tipo de consumo de tóxicos. El tabaco, el alcohol, son grandes drogas que tienen como órgano diana al cerebro. Les gusta mucho dañarlo. Luego es curioso, se sorprenden mucho los pacientes en consulta, incluso hay a veces familiares que creo que se ofenden, pero la valoración de la hipoacusia, la sordera, es fundamental. No me quiero meter con el familiar ni con el paciente, pero es que la gente cuando está sorda se aísla. Y es fundamental una valoración cuando creemos que un paciente está perdiendo audición, porque verdaderamente a veces es el principal problema, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Bueno, y luego pues el envejecimiento activo con hábitos saludables, dieta y todo. Bueno, ¿cómo sospechamos? Bueno, pues empiezan a comentar que tienen problemas pues para recordar cosas recientes, ¿no? Le acabo de decir una cosa y al minuto me está preguntando por esa misma cosa. Tareas que habitualmente igual pues, requieren una organización y una planificación, es decir, primero esto, luego esto, pues ya el orden como que no lo llevo muy bien. O cuando quiero evocar y pensar en hacer algo de manera abstracta, es decir, en mi pensamiento, pues ya no me sale. Y luego, pues cuando cambio de ambiente o cuando cambio de rutina, pues eso me supone ya un mundo. Me vuelvo un poco haciendo las mismas situaciones. A veces incluso el paciente cambia un poquito de personalidad, ¿no? Vemos como que se está volviendo quizás un poquito más irascible o al revés, que está un poquito apático. Apático significa pues como que no tiene ganas de interaccionar con el medio, que está, pues bueno, por estar muchas veces. Hay personas que por desgracia pues tienen alteraciones del comportamiento un poquito más severas, ¿no? Que les da pues por estar agresivos o que a veces ven cosas que no las hay. Bueno, pues son datos que hay que ir valorando y en cuestión de función, pues sobre todo que van retrayéndose poco a poco porque se van dando cuenta que en el día a día no son capaces de hacer lo que hacían y pues ya no hacen lo que hacían, no interactúan con sus amigos, no interactúan igual en el trabajo porque se dan cuenta que tienen dificultades. Eso es el deterioro cognitivo leve, que tenemos que recordar que el deterioro cognitivo leve aparentemente me deja llevar una actividad más o menos normal. ¿Qué es la demencia? Bueno, pues la demencia es un deterioro adquirido y persistente de la función intelectual que interfiere en la vida cotidiana del individuo, ¿vale? Cursa con alteración de la memoria de manera predominante. Hay que tener en cuenta que el paciente tiene que tener un nivel de conciencia normal, es decir, es un paciente consciente y que interactúa, y que al menos afecta a otro tipo de áreas para catalogarlo como demencia. O bien la capacidad de pensar, insisto, de evocar y hacer funciones en nuestro pensamiento, las funciones que se llaman corticales, que son las que nos refieren sobre todo al lenguaje, la capacidad de hablar, que a veces son pacientes que también la enfermedad les puede provocar dificultad para nombrar los objetos, dificultad para nombrar familiares, dificultad para identificar caras familiares. Tareas constructivas, como por ejemplo pues, hacer algún tipo de actividad como lavarse los dientes, pues esa tarea que lleva una orden también les cuesta. Y los cambios de personalidad que he nombrado antes. Es un término general. Nos tiene que quedar claro que en esta vida, por desgracia, el Alzheimer es una demencia, pero no todas las demencias son Alzheimer, ¿vale? Entonces, ante la afirmación cuando se transmite que un paciente tiene una demencia, lo ideal es que podamos intentar ponerle un apellido, o bien Alzheimer, o bien demencias de cuerpos de Lewy, o muchas otras demencias que luego nombraré. Nos gusta mucho añadir el término senil, cosa que a mí no me gusta absolutamente nada, ¿vale? Senil es, o bien del anciano, como queramos llamarlo, es una terminología que utilizamos en medicina en el que senil ya es alguien que tiene pasados los 65 años. Yo creo que llamar anciano o senil a alguien quien tiene más de 65 años, sinceramente, hoy en día, con la calidad de vida que tenemos, pues no. Yo, sinceramente, en la consulta muchas veces les digo que para mí alguien anciano es a partir de los 85 años. Y hay algunos que ni eso, ¿vale? Creo que esto es una cosa que poco a poco hemos dejado de utilizar, pero en los libros sigue utilizándose como definición, y creo que esto es excesivo. Los factores de riesgo de la demencia, el fundamental, aunque no queramos, es la edad. Es decir, cuanto más mayores nos hacemos, más perdemos. Y esto, en algunos aspectos, tenemos que asumirlo que es ley de vida, ¿vale? Por desgracia, como muchas otras enfermedades en neurología, la mujer salimos perdiendo, es más frecuente en la mujer.
por supuesto, tener un antecedente familiar de primer grado de enfermedad de Alzheimer es un factor que puede ser un factor de riesgo. Como he comentado, el genotipado APOE4 también es otro factor. La diabetes la pongo un poco entrecomillado porque yo creo que eso entra más en los factores de riesgo vascular y no me queda muy claro después de haber revisado un poco el tema. El síndrome de Down es un Alzheimer genético y eso hay que tenerlo en cuenta. Los Downs tienen Alzheimer. Esto no sé si lo sabíais, pero es así, ¿vale? Efectivamente, es una variante genética del Alzheimer. Y luego está la enfermedad de Alzheimer hereditaria, que quiero que quede claro el porcentaje, ¿vale? Que está relacionada con nuestros 3 genes, la preselinina 1 y 2 y la proteína precursora, ¿vale? 1-5%, ¿vale? No vamos a alarmarnos con la herencia, ¿de acuerdo? Datos. La verdad es que los datos son un poquito desesperanzadores, ¿vale? La Sociedad Española de Neurología habla de que 1,5 millones de personas padecerá Alzheimer en el año 2050, y que podría haber incluso más de 113 millones afectados en esa época, ¿vale? En el mundo actualmente hay 36 millones y en España, según la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer, hay unas 800.000 personas. El 40-60% de personas que padecen la enfermedad están sin diagnosticar. Algo estamos haciendo mal. Desde la base fundamental, que es primaria, y los propios neurólogos. Estamos haciendo las cosas no muy bien del todo. Alrededor del 8% es en personas más de 65 años y claramente vemos que la edad es un factor porque ya más de 80, el 40% son los que lo tienen. Insisto, la edad es el factor predominante para poder sufrir la enfermedad. Es verdad que entre el 65 y el 90% de los enfermos están en sus domicilios y son atendidos por familiares, hay algunos cuidadores. Como os he comentado antes, pues hay muchos tipos de demencias y las catalogamos como primarias, que se refieren a que el problema está en el propio sistema nervioso central, en nuestro cerebro, un poquito para que me entendáis, y que suele ser consecuencia de que unas proteínas se vuelven malas, se vuelven anómalas y se depositan de manera excesiva en nuestro cerebro. De las primarias, la más frecuente es el Alzheimer, donde se deposita la beta-amiloide, que es una proteína anómala, que lo que hace es que otra proteína, que es la tau, que se llama así tau, se degenere y provoque enfermedad. Bueno, de las primarias, como he nombrado, el Alzheimer, y luego tenemos otro tipo de demencias, ¿vale? Algunas nombraré más adelante. Y luego tenemos las secundarias, es decir, que no está el problema inherentemente en nuestra cabeza, es decir, no vamos a depositar proteína de manera anómala, pero sí, secundaria a otro tipo de enfermedades, podemos desarrollar un trastorno de demencia. Las más frecuentes, la segunda más frecuente después del Alzheimer, es la demencia vascular, que es un poquito consecuencia a o bien infartos cerebrales establecidos o porque vemos que tiene muchas lesiones vasculares que se van acumulando, ¿vale? Esta es la segunda más frecuente. La mixta, que es la que se suele dar con Alzheimer y vascular, y luego hay otro tipo de demencias que tienen otro tipo de consecuencias que también os comentaré un poquito brevemente más adelante. Entonces yo creo que nos tiene que quedar claro que hay una fase previa que se llama deterioro cognitivo leve, que tengo que decir que muchas veces los vemos en consultas y que si permanecen 5 años en esta fase, 5 años es lo que nos dicen, no suelen derivar a una enfermedad de Alzheimer. Son pacientes que vemos año tras año con los mismos niveles en los test, con la misma capacidad de vida, es decir, no le afecta su día a día y con las mismas quejas. Entonces, al 5.º año que el paciente está igual, prácticamente es nula la posibilidad de que haya una progresión. Y luego pues está en función del Mini-Mental, que es estas siglas pertenecen al test de Mini-Mental que aplicamos tanto en primaria como en la consulta de neurología. En función de la puntuación vamos valorando si se trata de una fase ligera, moderada o severa, en función de la puntuación. Cuanto más paciente, más dependiente sea el paciente, más va a puntuar y más severa va a ser. Y eso va progresando con los años. Los síntomas cognitivos, un poco por resumir. Bueno,
El nivel de conciencia, insisto, es un paciente que está consciente. Otra cosa es que se desoriente. Es decir, es un paciente que tiene tendencia a veces en su propio entorno o cuando lo sacan de su entorno más frecuentemente, se nos desorienta. Es muy típico que a veces nos vengan pacientes que dicen, pues es que me fui de vacaciones a la playa con mi hija y al cambiar a la playa, pues mi madre no era la que era. Pues bueno, cambió una rutina por otra distinta y a veces eso es un factor de alarma de pensar, se desorienta. O paciente que previamente estaba bien y sufre una hospitalización, la hospitalización es un ambiente agresivo para los pacientes, y sufren desorientaciones. A veces durante el ingreso es un factor de riesgo de que probablemente el paciente tenga un deterioro cognitivo que no hemos diagnosticado y que muchas veces en las hospitalizaciones salen a la luz. La atención, pues bueno, pues eso, me cuentan algo y no lo retengo. Voy a la nevera, voy a buscar algo y ¿a qué he venido? O voy a la compra y de la compra de 4 cosas me traigo 3. Pues bueno, cosas. Y síntomas funcionales, pues bueno, a la hora de limitar mi vida diaria. Pero para esto diferenciamos 3 grados de complejidad, porque no todo son actividades básicas. Las actividades básicas, cuando preguntamos a un paciente, pues es a la hora de su autonomía, si me visto, si me baño, si me lavo los dientes. Luego están las actividades instrumentales de la vida diaria. Pues maneja usted el dinero, cuando va a comprar, le da usted el dinero. Ahora lo malo de la tarjeta, que con la tarjeta me tienen un poco distraído. Sí, saco la tarjeta, no me vale. Si maneja su medicación, ¿me ponen el pastillero o la manejo yo? Y luego están las que se llaman las actividades avanzadas de la vida diaria, que suelen ser un poquito quizás pacientes más jóvenes, pues capacidad de organizar reuniones familiares. Es decir, la abuela todavía se encarga de los domingos de preparar toda la comida, todo de toda la familia, o de organizar viajes, o de hacer tareas laborables, pues llevar la gestión de una empresa. Eso son actividades avanzadas de la vida diaria. Como he comentado antes, en el deterioro cognitivo leve, en la demencia, por supuesto, las alteraciones del ánimo o bien son síntomas, es decir, el paciente desarrolla un síntoma que está asociado a la enfermedad, o son consecuencias del diagnóstico de la enfermedad. Es decir, a veces un síntoma guía es que el paciente está apático, lo que os he dicho antes, no interactúa con el medio y está encerrado en sí mismo, que es un síntoma muy típico de la enfermedad, sobre todo de fases avanzadas, pero a veces están deprimidos porque les acabamos de decir que tienen una demencia. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el tratamiento adecuado de esa depresión también va a desarrollar y va a determinar cómo va a ir esa demencia. Si esa depresión asociada a la enfermedad no va bien, la enfermedad tampoco va a ir bien. Bueno, agitación, sobre todo es una inquietud en la que el paciente a veces no sabe muy bien qué hacer. A veces son agitaciones severas que se dan sobre todo en pacientes con bien fases avanzadas o con un trastorno conductual, porque es otro tipo de demencia. Lo cambio de carácter, como he comentado, y cambios conductuales. Entonces, diagnosticamos la enfermedad de Alzheimer, por supuesto, porque tiene un síndrome compatible, es decir, alteración de la memoria fundamental. Si no hay alteración de la memoria, no cuadra el diagnóstico, con otra área afectada. Tenemos unos test neuropsicológicos que avalan que en las valoraciones que se han hecho hay una caída de los números que en personas normales son normales, un análisis de sangre básico que se debe hacer por descartar otras cosas, y luego estas 3 partes que un poco, tengo que decir que lo que llamamos la neuroimagen normal, que es o bien hacer un escáner cerebral o bien hacer una resonancia, más bien nos aporta nada en la enfermedad. Eso quiero que quede muy claro. Porque es verdad que a veces vemos, bueno, marco aquí el uncus, que es esta estructura de aquí. Y veis claramente en el otro lado como que tenemos más espacio en blanco. Eso significa que el uncus está arrugado, ¿vale? Atrofiado. La palabra atrofia, que nos gusta mucho usar a los neurólogos, es arrugado. Pero esto lo podemos encontrar en una persona completamente sana sin ningún tipo de síntoma. Es decir, esto no es diagnóstico de nada. Muchas veces la neuroimagen lo que hacemos es pedirla para descartar otras causas del deterioro, no para diagnosticar el deterioro, la demencia. Esto tiene que quedar claro. No se diagnostican por un escáner o una resonancia. Eso que quede claro. Luego está lo que se llama la neuroimagen funcional, que va un poquito más allá. Y igual que la anterior prueba, lo que te muestra es estructura, ver. Lo que aquí te indica es función, cómo funciona tu cabeza. A mis pacientes les digo muchas veces que lo que me dice es cómo come la cabeza,
qué partes se alimentan bien y qué partes se alimentan mal. Las que se alimentan mal trabajan peor, ¿no? Si no comemos, estamos peor. Por lo tanto, estas pruebas, que se llaman de medicina nuclear, que se hacen en Zaragoza capital, una de ellas, que es relativamente nueva, entre comillas, tenemos una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico, 100%. Si hay depósito de beta-amiloide, esto es lo que detecta la proteína anómala que os he nombrado, que es la beta-amiloide. Si hay un porcentaje mayor de lo habitual depositado, suele ser diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Tenemos que entender que algo de beta-amiloide en la gente que es mayor sin deterioro existe, porque por definición, como os he dicho, por el envejecimiento cerebral y por hacernos mayores, el beta-amiloide aparece. Otra cosa es que aparezca de manera anómala y en exceso, Entonces es lo que nos da el diagnóstico. Luego tenemos la opción de este beta-amiloide analizarlo, lo que se llaman los biomarcadores, que por desgracia es una técnica un poquito cruenta, porque lo que tenemos que hacer es un pinchazo en la espalda, una punción lumbar, que lo que hace es sacar el líquido que baña la médula y el cerebro y analizar las dos sustancias que os he comentado antes, la beta-amiloide y la proteína tau. Y lo que vemos es que hay una disminución de la beta-amiloide y una elevación de la proteína tau. Y esto, la sensibilidad y el diagnóstico, está también alta, pero evidentemente no se puede hacer punción lumbar a todo el mundo. Lo que hay que desarrollar es una técnica muchísimo más accesible para poder hacer este diagnóstico, que el diagnóstico pueda ser más precoz y mucho más fácil. El tratamiento no me voy a meter, si luego queréis hacer alguna pregunta me la hacéis, pero el tratamiento farmacológico no ha cambiado en años. Aunque me veáis joven, no soy tan joven, y la verdad es que, pues existen los anticolinesterónicos, la memantina y luego los fármacos que asociamos a las complicaciones de la enfermedad. Pero esto, a día de hoy, no ha cambiado. Luego hablaremos de la publicación de ayer del País, si queréis, y de los nuevos fármacos que parece que puedan salir, pero esto a día de hoy no ha cambiado. Fundamental, y que en mi consulta es que es sagrado, es el tratamiento no farmacológico. Cuando veo a un paciente, sobre todo en estadios leves, moderados, el que el paciente tiene un potencial, hay que mantener ese potencial. Es fundamental la rehabilitación cognitiva. Sin rehabilitación cognitiva ya podemos poner todo el tratamiento que queramos, que la enfermedad, que de por sí va a progresar, no sirve absolutamente de nada. Hay que fomentar, o bien en casa, que creo que es un poco complicado, porque el paciente lo que hace habitualmente es lo que hacen nuestros hijos con nosotros, que es torearnos, no nos va a hacer caso y no va a ser una estimulación adecuada. Es verdad que es muy duro a veces cuando se plantea ir a un centro de día. Yo he estado esta tarde en el centro de Alzheimer, me ha encantado, no sabía cómo funcionaba, y verdaderamente creo que la rutina externa de salir, primero les creas unos horarios, unas rutinas y unas herramientas de poder defenderse y de poder hacer, insisto, la rehabilitación es para mantener lo que tengo, no para mejorar lo que no voy a recuperar, porque no lo voy a recuperar. Entonces, fundamental la rehabilitación cognitiva. Nosotros en consultas damos cuadernos, páginas web. Yo insisto, el trabajo en casa, yo sé que hay cuidadores que se esfuerzan mucho, familiares que se esfuerzan mucho, pero el cuidador también tiene que descansar. Y esto es fundamental, porque existe el síndrome del cuidador, y si el cuidador se agota, la familia claudica. Y esto es muy, muy importante. El Alzheimer, luego preguntamos lo que queremos. Entonces vamos a hablar de otro tipo de demencias que evidentemente también tenemos el problema dentro del sistema nervioso central. Está la demencia por cuerpos de Levy, que me diferencia un poquito del Alzheimer. El Alzheimer es como que va progresando en años, es una enfermedad insidiosa, lentamente. Pues el cuerpos de Levy de repente es un paciente que presenta un deterioro como demasiado rápido, no tan rápido como luego os contaré en otras, pero sí como muy rápido, y que parece que el paciente está bien una temporada, luego otra no. Afecta un poquito más a la capacidad visual, como que parece que el paciente no es capaz de ver las órdenes que hace. Y sobre todo vemos que camina mal, que también asocia como un trastorno de la marcha, se cae, empieza a ver cosas que no existen, y luego cuando tú te planteas, porque a veces esto no lo vemos a la primera, lo vemos con la evolución, dices,
voy a probar a ponerle tratamiento para estos trastornos de conducta, de que ve cosas. Pues paradójicamente, igual que el Alzheimer responde muy bien, estos pacientes cuando les ponemos este tipo de fármacos se ponen muchísimo peor. Entonces, esto de hecho es un criterio diagnóstico para poder apoyar el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy. Se llama por cuerpos de Lewy porque el depósito que se hace anómalo en el cerebro, en el sistema nervioso central, se llaman así cuerpos de Lewy. Es otra proteína anómala que también se deposita. Y luego son como una enfermedad como muy llamativa. Son pacientes que se pegan toda la noche hablando, incluso pegando. Tiene un curso muchísimo más rápido que la enfermedad de Alzheimer. Estos pacientes en 5 o 10 años ya están encamadísimos. Y luego tiene una prevalencia que no es deplorable, del 10 al 20%. Pero insisto, en una primera consulta, salvo que el paciente ya venga muy sintomático, es muy difícil diferenciar. Esto también tenéis que tener claro que a veces los neurólogos nos cuesta. Bueno, por supuesto el clínico, que es fundamental siempre, una sospecha clínica. Aquí, bien, hacemos una resonancia, insisto, y un escáner por descartar otras cosas. Se ve que tienen menos grado de atrofia, menos grado de estar arrugado. Y las pruebas de imagen funcional, más que ayudarnos, la prueba que he comentado antes, por supuesto no. La otra que también se hacía en Alzheimer, el SPECT, aquí en un principio, si el Alzheimer era un poquito más frontal, aquí es en otro territorio de la cabeza, pero sobre todo es esta prueba que se llama DAT-SCAN, donde lo que vemos es que la vía de la dopamina, que es una sustancia que nosotros utilizamos para el movimiento, en estos pacientes está disminuida, porque es un primo hermano del Parkinson. De hecho, esto se llama parkinsonismo atípico. Demencia por cuerpos de Lewy es un parkinsonismo atípico. Es decir, es la misma vía que el Parkinson, pero asociando una demencia. ¿Vale? Estos pacientes, además, cuando los suplementamos de la sustancia que nos falta, es decir, la dopamina vemos que está baja y le damos levodopa, que es la medicación que damos cuando nos falla nuestra gasolina, que digo yo, llegan a responder un poquito y mejoran en la movilidad. Eso sí, muy poquito y dura poco tiempo. Por lo tanto, nos da la pista también cuando estos pacientes no mejoran de la movilidad al tiempo de que algo raro está pasando y que tampoco es un Parkinson, ¿vale? Porque a veces o bien demencia por cuerpos de Lewy o bien Parkinson es un poco por donde nos movemos. Luego está la demencia frontotemporal, ¿vale? Es una demencia quizás de debut un poquito más joven, es esporádica totalmente y a veces tienen antecedentes en la familia. Bueno, esta yo juraría que pasa todavía más desapercibida. Es una clínica sobre todo en el que el paciente empieza a volverse un poco raro. Empieza a estar un poquito irritable, mi madre, mi padre no es el que era, mi marido, interactúa un poco con la vida diaria, pues ya no queremos quedar porque es un poco raro, se desinhiben, antes personas que no se atrevían a hacer ciertas cosas pues están desinhibidos y luego aparte de esa desinhibición pues también tiene una apatía con sus medios cercanos y es un comportamiento como muy repetitivo, hacen siempre lo mismo, como que adquieren ciertas obsesiones, ciertas rutinas que si se salen de ellas supone que el paciente altere mucho su carácter y eso le puede suponer un problema a la hora de interactuar con el medio. Este suele ser la sintomatología primera, que a veces es verdad, lo que hace es que se derive primero al paciente al psiquiatra, porque lo que piensas que tienes un problema anímico, ¿vale? Porque es verdad que no se hace latente el deterioro cognitivo o las quejas de memoria hasta un poquito más adelante. Y en estos pacientes, además, lo que desarrollan de manera llamativa es que la fluidez verbal, es decir, la hora de hablar con fluidez, poco a poco la van perdiendo y hablan cada vez con frases más cortas, monosílabos. Bueno, les cuesta muchísimo mantener la atención, son pacientes que están todo el día inquietos, que si me voy a un lado o al otro, no mantienen una actividad de manera continuada. En la demencia frontotemporal, en las pruebas estructurales, bien, si nos vamos al problema, esta es la parte frontal de la cabeza, bueno, ¿veis estas zonas negritas? Pues bueno, parece que está más arrugado, más atrofiado. ¿Vale? Pero en realidad lo que más nos ayuda son las pruebas de función, las de cómo come la cabeza, donde nos dice que la parte frontal de nuestra cabeza está comiendo poco o peor de lo que debería, ¿vale? Y eso, pues bueno, nos indica que esa parte frontal no está funcionando de manera adecuada. Y estos son los lóbulos temporales, donde estos agujeritos negros en una persona sana no deberían verse tan bien, Significa pues que hay atrofia. ¿Qué pasa?
que hay otras enfermedades que no tienen que ser solo el Alzheimer o estas enfermedades primarias, que también tienen deterioro cognitivo. Y una de ellas, que vemos mucho en la consulta, es la enfermedad de Parkinson. Y es que además hasta un 40% de estos pacientes van a tener una demencia establecida. ¿Qué es lo que pasa? Que son pacientes en los que predomina primero los síntomas motores, es decir, pacientes que tienen un problema para la movilidad, y la demencia la desarrollan cuando llevan muchos años después de la enfermedad de Parkinson, ¿vale? El Parkinson es agradecido para mí en consultas mucho más que una demencia, porque es verdad que los pobres cuando llegan a este momento llevan tantísimos años de la enfermedad que bueno, hemos conseguido que tengan una calidad de vida en la movilidad, intentamos luego que mejoren algo, pero es verdad que son más agradecidos que la demencia. Es verdad que el deterioro que tienen es muy semejante al que tiene el Alzheimer, entonces la facilidad del diagnóstico es que se da 15 años después del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Entonces, claro, es demencia asociada al Parkinson, no tiene ninguna dificultad. Bueno, estas son las alteraciones que se presentan, que son muy similares a la otra, pero insisto, es que la vemos, esto no tiene más misterio. ¿Cuál es el problema de la enfermedad de Parkinson? Pues que como llevan fármacos, la gasolina que digo yo que les aporto, esa gasolina, cuanto más mayor es el paciente y menos capacidad tiene de asumir las dosis, empieza a hacer unos efectos secundarios que son poco beneficiosos para el paciente. Que de hecho cuando lo vas viendo, que el paciente empieza ya que tiene alucinaciones, que ve cosas que no están, o que está quizás un poquito más agresivo de lo habitual, ya estás diciendo, hemos alcanzado el techo de los fármacos que le van bien para una cosa porque está empezando con otra. Y eso, por desgracia, pues es un punto de inflexión porque tienes que bajarles la gasolina, empeorar su movilidad porque va a empezar otro proceso asociado a la enfermedad. Lo que comentaba antes, existen demencias que se curan, ¿vale? Porque son de origen metabólico. Cuando hablamos de origen metabólico, que se nos llena la boca a los médicos, metabólico. Bueno, pues es causas que podemos detectar con una analítica, poner tratamiento y mejorar, ¿vale? El tiroides es una glándula... ¿Vamos bien, Carmen? Sí. El tiroides es una glándula que ahí donde la veis, chiquitita, aquí en el cuello, bueno, pues da muchísimas alteraciones, ¿vale? Entonces, un hipertiroidismo severo, es decir, un exceso de hormona tiroidea, puede provocar un delirio en el paciente y una agitación tan grande que puede parecer que el señor en un mes se nos esté demenciando, ¿eh? Luego es muy, muy importante el control glucémico. La hipoglucemia aguda significa la bajada de azúcar en pocas horas, puede dar un coma, por ejemplo, pero es que la bajada de azúcar en días progresivos lo que suele dar es como que el paciente está desorientado, y es que en realidad es que no tiene azúcar en la sangre y son cosas tratables. Y luego lo que os he explicado antes, las enfermedades pulmonares, por el acúmulo del oxígeno malo, cuando tenemos alguna enfermedad en el hígado. El hígado es el principal y el riñón son los principales órganos que eliminan los tóxicos de nuestro cuerpo. Si tenemos un fallo renal, esos tóxicos se acumulan, y si tenemos un fallo hepático, esos tóxicos se acumulan. Y son causas tratables en el que a veces hospitalizados nos llaman a los neurólogos: es que mira, este paciente, digo, ya, pero es que yo creo que tiene un problema en el hígado, yo que tengo un problema en el riñón. Y efectivamente mejoran las alteraciones del riñón y del hígado y el señor o la señora vuelven a estar bien como estaban previamente. Eso y otro tipo de analíticas un poquito más. Y por eso las demencias de origen metabólico pueden dar cualquier tipo de sintomatología. Lo más típico es que requieran hospitalización y que cursen con agitación, es decir, inquietud, agresividad, incluso con bajo nivel de conciencia, es decir, que el paciente esté con tendencia al sueño, que eso ya nos da un toque de alarma de que una demencia típica no es, porque ya hemos hablado de que el nivel de conciencia tiene que estar conservado, ¿eh? Luego está lo que llamamos la demencia vascular o deterioro cognitivo vascular. Cuando decimos esto, ¿qué pensamos? Pues que el origen está en el riego, ¿no? En las arterias de nuestra cabeza, de nuestro sistema nervioso central. Y se puede dar de dos maneras, o bien porque el paciente tiene un ictus, que todos sabemos que un ictus es un infarto cerebral, en el que el paciente, tras ese ictus, empieza con un deterioro, es decir, con una capacidad disminuida de atención, disminución a la hora de realizar tareas, es decir, todo lo que hemos comentado en la demencia, pero a raíz de tener un ictus.
porque evidentemente cuanto más grande es el ictus o en función de dónde se localice el ictus, los síntomas van a ser mayores. ¿Qué es lo que nos pasa? Que a veces recién tenido un ictus, el deterioro es muy llamativo, pero es verdad que a veces hay un decalaje de unos 6 meses en el que el paciente puede presentar cierta mejoría del deterioro cognitivo y que no sea tan llamativo. Eso es una vez que tenemos un ictus o bien una hemorragia, que una hemorragia es cuando un vaso se rompe y hay sangrado, ¿vale? Que son los dos tipos de causas que pueden dar como un deterioro nada más de tener el ictus. ¿De qué depende el poder intentar mejorar esto? Pues si estábamos hablando antes de los famosos factores de riesgo vascular, que son un factor de riesgo para el Alzheimer y para el deterioro cognitivo leve, pues para la demencia vascular son prioritarios. Es decir, el tabaco, que es un cáncer para las arterias, la tensión, el colesterol, el alcohol, son factores que puedo modificar. Es decir, hay que tener en cuenta que algo que puedo modificar yo o el médico ayudándome con tratamiento, estamos hablando que puede prevenir o ayudar a que esta demencia vascular no progrese. Evidentemente, los factores no modificables, pues es que no podemos modificarlos. Pero, en este caso, sí. Y aquí tengo que decir que es verdad que el sexo salen un poquito perdiendo los hombres. La demencia vascular tienen un poquito más los hombres. Y luego, en función de las características, los rangos pues de la tensión, el colesterol y el azúcar, esto nos ayuda entre primaria y nosotros, hay que establecer unos rangos claros de hasta qué límites tenemos que controlar las cifras. ¿Qué es lo que pasa? Que como nos hacemos mayores, nuestro cerebro envejece, por lo tanto, cuando envejece, también envejecen nuestras arterias, tenemos más tendencia a que, por el simple hecho de hacernos mayores, podamos tener afectación de las arterias, lo que llamamos afectación de pequeño vaso, ¿vale? Y a la vez podamos tener placas amiloides, beta-amiloide, es decir, que tengamos un conjunto de las dos cosas que, por desgracia, cuanto más mayores, más posibilidades tenemos, y es lo que llamamos la demencia mixta, que nos gusta mucho porque es verdad que nos engloba a muchos pacientes. ¿Por qué digo lo de la demencia mixta? Bueno, estos son ejemplos, estos agujeritos negros, ¿vale? Es un paciente que tuvo pequeños sangraditos, aquí veis uno más grande que se ve blanco, esto es un sangrado cerebral, ¿vale? Y esto es resonancia, también es resonancia, y aquí hay zonas de infarto, ¿vale? Esto es tras un evento agudo, es decir, de un día para otro tengo un infarto. Pero, esto lo salto, bueno, esto es lo del deterioro cognitivo, ahí va, no sale la imagen. Bueno, pues había otra imagen. Cuando tenemos lo que he comentado de la patología de pequeño vaso en el anciano, es que estas lesiones blanquecinas que vemos aquí, que son que las arterias van perdiendo el flujo, se van acumulando y al acumularse dan como una lesión así, pero alrededor, ¿vale? Y eso hace que tengamos una demencia vascular, porque como se van sumando estas lesiones, van afectando a las estructuras y si afectan a las estructuras, le quitan su función normal. Es decir, si afecta aquí, que tengo lenguaje, pues el paciente hablará peor. Si afecta aquí, que tengo la capacidad de orientarme, me orientaré peor. Entonces, son pacientes que tienen la demencia vascular. ¿Qué es característico de la demencia vascular? Pues si el Alzheimer es como una caída en triángulo, el deterioro, así, la demencia vascular se llama en escalera. Es decir, el paciente tiene un bajón brusco en escalera, como un espaldaño brusco que no se recupera y va cayendo en escalera. Eso a veces nos ayuda, pues cuando te dicen pues, que ha empeorado de manera brusca, pues es que son deterioro en escalera y esa afectación típica de pequeño vaso, ¿vale? Que lo diferencia un poquito del empeoramiento progresivo que tiene así un poquito más en declive del Alzheimer. Bueno, esto ya lo he comentado. Luego hay ciertos temas, pues no sé hasta qué punto, pues hay otros deterioros cognitivos que están asociados a lo que se llama la hidrocefalia. La hidrocefalia es un acúmulo anómalo del líquido cefalorraquídeo en los espacios que tenemos en nuestra cabeza donde está de normal, ¿vale? Nosotros de normal tenemos un cambio diario de producción de líquido, ¿vale? Se crea un medio litro al día, pero se va renovando, ¿vale? Esto se va renovando, se va produciendo, se va absorbiendo, se va distribuyendo y tiene que tener una presión
adecuada, ¿vale? Pues en unos niveles adecuados. ¿Qué es lo que pasa? Que no se sabe muy bien la causa, no se sabe si es por alteración en la formación, que formemos de más, por alteración en la circulación, que haya algún stop, es decir, que no se vea, o que se absorba de manera anómala, se acumula y esto, al acumularse, hay un aumento de volumen, es decir, aumenta los espacios y, por lo tanto, ocupa un lugar que no le corresponde en nuestro cerebro. Entonces, conforme aumenta el volumen del líquido, ¿qué pasa? Que la presión que tenemos en la cabeza también aumenta. Hay un breve periodo en los que nos da tiempo de compensarla con la absorción, pero llega un momento que no da tiempo, se bloquea esa absorción y se dilata. ¿Cuál es la clínica típica de este tipo de pacientes? Pues se llama triada, porque dan 3 síntomas fundamentales. Alteración de la marcha, es decir, un paciente que anda de manera muy pato, pero no algo que venga de atrás. De repente el paciente en unos meses empieza a andar como si tuviera ampliación de las piernas, ¿vale? Que de hecho es el síntoma más precoz y que responde mejor al tratamiento. El deterioro cognitivo, que se diferencia de la demencia habitual porque aquí no tienen alteración del lenguaje, no tienen alteración, sino que es más bien de la atención. Y pérdida del control de esfínter. Son pacientes que eran controladores del esfínter urinario y los pobres se les escapa el pipí, ¿vale? Que se da hasta un 80% de los casos. Hay que tener muy claro, cuando se diagnostica de la hidrocefalia, que puede asociar otros síntomas que a veces nos llevan a que sea un poquito más tardano el diagnóstico, porque un paciente cuando entra por la consulta no te cuenta: oiga, doctora, tengo la triada de Hacking Adams. Y tú, wow, qué bien, ya está. Entonces, claro, pues hay pacientes que no, pues te cuentan una cefalea, un dolor de cabeza, veo mal, me duele el cuello. Entonces, bueno, pues evidentemente cuando son pacientes que sospechas, pues hay que ir a donde sí nos va a ayudar un escáner cerebral, que en este caso nos ayuda mucho, ¿vale? Donde se ven, estas son los ventrículos, estas estructuras negritas, ¿vale? Donde tenemos habitualmente nuestro líquido cefalorraquídeo, insisto, de manera natural, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, se calcula esta línea, que es donde están los ventrículos laterales, con el volumen total del cerebro, y se hace una división. Si esa división es más de 0,4, se llama índice de Evans, es un escáner orientativo a una hidrocefalia. Una cosa es que el escáner sea orientativo y otra cosa es que la clínica no lo sea, porque a veces nos podemos encontrar escáneres donde parece una hidrocefalia, pero el paciente no cuenta nada. En este caso, es una imagen de una hidrocefalia aguda. ¿Veis la imagen de Mickey Mouse? ¿Lo veis? Bueno, pues esto es un caso muy grave, porque aquí no ha dado tiempo a compensar y el paciente cayó en coma en 2 horas, porque no le dio tiempo a nada. Estos de correr. Estos habitualmente se manifiestan de manera más insidiosa. Y hacemos muchas veces la resonancia, porque estas lesiones blanquecinas, que en el anterior caso os he contado que podían ser de patología microvascular, en este caso son subsidiarias de que el líquido no se está absorbiendo de manera habitual, normal, y está difundiéndose un poquito por la cabeza, ¿vale? Se llama trasudado ependimario, es un término que utilizamos, ¿vale? Y esto también es un dato que nos dice que la hidrocefalia está activa. Pero fundamentalmente lo que nos dice son la sintomatología del paciente. Cuando la sintomatología del paciente es clara, es decir, lo tenemos claro, lo que hacemos habitualmente es, igual que hemos comentado para el diagnóstico de la demencia Alzheimer, hacemos también una punción lumbar donde medimos la presión del líquido con una regla, literalmente, vemos cómo sale el líquido y vemos que si esa presión se supera, pues que el paciente tiene una hidrocefalia. Y lo mandamos a neurocirugía del Hospital Miguel Servet, que es donde pertenecemos, porque el tratamiento es una válvula de derivación, es decir, colocan una válvula en los ventrículos en la cabeza y con un sistema que va por debajo de la piel llevan un drenaje al abdomen. Entonces el líquido que no se elimina bien de la cabeza le estás buscando un camino alternativo para eliminarlo. Pero lo que hay que insistir en estos pacientes es que cuando se presentan los síntomas, la triada, lo que mejora es el trastorno de la marcha. Si hay un deterioro cognitivo establecido, es decir, por desgracia a veces son pacientes que ya llevan mucho tiempo, el deterioro cognitivo no suele mejorar. Es muy importante dialogarlo con los familiares porque no hay que aferrarse a algo que no hay, no mejora el deterioro cognitivo. Luego tenemos la demencia postraumática.
que es la causa más frecuente en pacientes jóvenes. Los pacientes jóvenes también tenemos demencia, sobre todo cuando hemos tenido un accidente. Evidentemente las secuelas va a depender de la gravedad de ese traumatismo craneoencefálico. Cuanto más grave sea el traumatismo, cuanto más fuerte sea como me he hecho ese golpe, más grave va a ser la demencia que tengo. Y por desgracia son pacientes muy jóvenes. ¿Y qué es lo que pasa? Que hemos avanzado tanto en medicina que sobreviven. Y claro, sobreviven con muchísimas secuelas. Es la llamada demencia pugilística, ¿os acordáis? El boxeador que tiene demencia, pues bueno, esto está catalogado dentro de la demencia postraumática. En la demencia pugilística, en los que se llegó a hacer autopsia, se ha visto que también tienen depósito de beta-amiloide, ¿vale? Probablemente los traumatismos continuados también favorecen el depósito de beta-amiloide. Esto es una cosa que tendrán que valorar. Bueno, hay unos criterios diagnósticos, como todo, pues es un poco obvio que si tengo deterioro cognitivo tras tener un traumatismo grave, es un deterioro cognitivo asociado al traumatismo. Es un poco el resumen. Pero insisto, para que sea eso tiene que ser un traumatismo grave. Es decir, ay, me da un golpe, quizás del golpe que me di cuando tenía 18 años es cuando tengo la pérdida de memoria. Pues no. No has estado en coma, no has estado intubado, pues no, no es de eso, ¿vale? Que se da. Bueno, y luego pues tenemos muchas enfermedades en neurología, pues por ejemplo la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que también es de pacientes jóvenes, ¿no? En este caso muchísimas mujeres, casi el doble o el triple que los varones están afectados de esclerosis múltiple, y el deterioro cognitivo es el cuarto problema que suelen presentar. Por supuesto, los problemas de movilidad, la incontinencia y por supuesto trastornos anímicos, pero el deterioro cognitivo es uno de ellos. ¿Qué pasa? Que no tenemos un patrón claro de cómo se comporta el deterioro cognitivo en esta enfermedad. Es un carácter muy individual, depende mucho de cada paciente. Además, son pacientes que como externamente dan un aspecto bueno en general, pues esos déficits no suelen ser apreciables. El principal problema que se ve en las series que se ven de los pacientes es que tienen una lentitud a la hora de procesar. Es decir, tú les transmites una información, la acaban procesando, es decir, la acaban elaborando, pero de una manera más lenta que la población sana. Y no está relacionada además con el número de lesiones que tengan, que es curioso, ni tampoco con el curso de la enfermedad y el mayor número de brotes. Esto es algo que verdaderamente se está investigando poco. Y luego, lo que sí que llama la atención, que el principal factor que se afecta es la atención. Son pacientes muy inatentas. Las pobres les cuesta mucho mantener la atención y fijarlas en ciertas cosas. La esclerosis, que son imágenes de pacientes con esclerosis múltiple, ya veis, pues es que son lesiones. En este caso he cogido una resonancia de paciente con mucha carga lesional. Pues que claro, igual que hablábamos de la patología microvascular, pues es que en función de la localización vamos a tener el problema. Entonces, a pesar de que nos digan que no hay un deterioro cognitivo claro, bueno, yo creo que en función de la lesión veremos lo que falla en la paciente. Y por desgracia, pues eso, la esclerosis también es una enfermedad que sí que tenemos tratamientos muy efectivos, pero que a la larga también se tiene que meter en el concepto neurodegenerativo, como el Alzheimer, como el cuerpo de Levy, como la epilepsia, que la epilepsia no la nombro aquí, pero la epilepsia, a pesar de que se pueda pensar que es una enfermedad benigna, tanto se ha demostrado que tiene una afectación cognitiva, porque afecta mucho la zona temporal, que es la zona del carácter, de la personalidad, y luego los múltiples fármacos que les ponemos los terminan de rematar. Y por desgracia, esos también son pacientes jóvenes. Bueno, lo que he comentado, las pacientes, tendría que haber puesto porque son las pacientes son más lentas. Eso sí, aunque ellos no lo crean, son igual de exactos que la población sana. Son, sobre todo, los que perciben los problemas son muchas veces ellos de manera precoz, cuando el entorno o incluso el médico no nos damos cuenta. Por supuesto, tienen trastornos anímicos reactivos, no es una enfermedad en la que el diagnóstico caiga bien. No hay un deterioro cognitivo general, sino que yo creo que son diferentes puntos los que deterioran y tienen menos capacidad de flexibilidad cognitiva, menos elasticidad, que un paciente sano de la misma edad tiene más elasticidad cerebral que los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Luego hay un tema que me parece muy interesante, que son las demencias rápidamente progresivas, las que se establecen mes, 2 meses,
que eso sí que no es normal. Aquí hay un cuadro de diagnóstico diferencial donde nombran todas las demencias que ya he nombrado, pero hay algunas que son un poquito más peculiares. Tenemos unos criterios en los que vemos que un paciente pues, nos trae, habitualmente estos sí que van directamente al hospital, ¿vale? Porque es un cuadro que se avecina en un mes, mes y medio, donde el paciente se hace pipí encima, no conoce a los familiares, está agresivo. Entonces dices, aquí algo no anda bien. Son pacientes que se suelen ingresar en medicina interna, porque a veces desde abajo pues, piensan que es alguna alteración en la analítica sutil, que dicen, bueno, pues igual se lo da esto. Pero luego al final los internistas nos lo acaban comentando. Les haces baterías de todo, son pacientes que no ves nada en la analítica que lo justifique, no ves en el escáner no se suele ver ni la resonancia alteraciones y tenemos que acabar intentando hacerles punción lumbar para hacer un análisis completo de cosas que os voy a explicar ahora. La demencia priónica, no sé si os suena, pero si digo lo de las vacas locas, os suena un poquito más, ¿no? Bueno, pues la demencia priónica, pues al principio surgió por comer carne de vacuno en mal estado, pero luego tenemos casos esporádicos que se pueden dar de manera puntual. La frecuencia es ínfima, 1 de cada 1.000.000, pero yo en Barbastro ya he visto casos, ¿vale? Y entonces es una demencia mortal, ¿vale? No hay supervivencia, ¿eh? Los pacientes mueren en 3 meses, ¿eh? Empiezan con una demencia y mueren, ¿vale? No hay tratamiento, no hay cura, es desgarrador totalmente y se mueren, ¿vale? Es, pues eso, aquí definitiva, probable, posible, no se llega al diagnóstico hasta que no se hace una biopsia del cerebro, hay que hacer necropsia para diagnosticarlo, ¿vale? Bueno, esto ahí existe la toma nasal de muestra, pero hay que llegar siempre a la necropsia porque luego hay que hacer una serie de cosas con el paciente que ha tenido la priónica, hay que incinerarlo, quiero decir, no se trata como un paciente igual. La verdad es que al que le toca es un drama, ¿eh? Y dentro de las priónicas, digo, hay más lights. Bueno, sobrevivo 18 meses, sobrevivo 24 meses. Bueno, son mortales 100% y sin cura. Y luego está una cosa que cada vez está más en boga en medicina, en reumatología, no sé si lo habréis oído, la famosa palabra autoinmune, ¿verdad? Pues también ha llegado al mundo de la neurología y al mundo de las demencias, ¿vale? Cuando tenemos una demencia rápidamente progresiva, pues una de las cosas que ahora tenemos siempre en cuenta es que pueda ser secundario a un proceso autoinmune. Autoinmune, habitualmente, significa que algo en el cuerpo está creando una sustancia que me está atacando, ¿vale? Y por desgracia, aquí tenemos que hablar del componente oncológico, ¿eh? Porque la mayoría de las veces estas demencias autoinmunes son por procesos oncológicos, cáncer, tumor, lo que quieras, que no ha dado la cara y que da la cara de manera precoz creando estas sustancias que atacan al sistema nervioso central y las detectamos porque tiene una sintomatología de demencia. ¿Vale? El paciente se demencia, en 2 o 3 meses decimos esto no es normal, le hacemos los estudios y cuando hacemos el estudio general detectamos o bien que hay un cáncer de pulmón en el varón o bien que hay un cáncer de ovario en la mujer que está creando una sustancia, que esa sustancia se ha ido a la cabeza y produce inflamación, encefalitis, una demencia de origen autoinmune. Autoinmune porque crean. Y esto cada vez es más frecuente, ¿eh? El pulmón muchísimo y cada día, bueno, esta tabla infernal de anticuerpos que cada día salen nuevos y que se diagnostican y están relacionados con diferentes tipos de cáncer. Me la sabía para la oposición, pero ya no me la sé. O sea que la consultamos cada vez que queremos. Y estos casos son muy interesantes porque si se consigue detectar el tumor, si el tumor es localizado, tienen cura. Se quita el tumor y la autoinmunidad desaparece. Pero la causa siempre hay que quitar el tumor. Y luego tenemos la realidad del día a día. No sé si esto lo habéis visto o no. A mí me gusta, me resulta un poco desgarrador verlo. Ay, ¿dónde está? Aquí. A ver. No sé si lo habéis visto. Se hizo muy viral en su día. A ver, si puedo, no puedo. ¿Se pone, eh? Yes, Davis, that's right. He's my father.
I was told I need to book a follow-up appointment with Dr. Jenkins. The 17th. Yeah. Yeah, that's fine. Vale. Y si no, pantalla completa. Aquí. Ahí. Okay, thank you. Bye. Ya está embarazada, si no lo veis, los de detrás. Are you all right? Yeah. How far along are you? What? Well, I was just wondering how long... Sorry. "21 weeks on Tuesday. I'll be 21 weeks on Tuesday. Not long to go. That's easy for you to say. You're finding it tough. You must be excited. I'm scared. Of what? Everything. All of it. I'm sure you'll be fine. People say that, but what if I'm not? What then? Well, I'm sure your husband will. He'll manage. Everybody does. Do they? What about your family? It's complicated. You don't get on. It's just me and my dad. And he's sick. So, It'll be okay. come on, this is us. Dad, come on. No sé si lo habéis visto o no. Yo, cada vez que lo veo, rompo a llorar. Bueno, pues es el día a día duro de un familiar y de la enfermedad, que es muy, muy, muy duro. Y con eso y todo, pues muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, pues empiezo yo. No, que era el resumen. No, simplemente era felicitar. Felicitarte por incluir a los familiares en el diagnóstico. A ti te parecerá normal, te parecerá una cosa habitual, pero no suele ser. Se les manda a callar. Aparte, a los familiares les es muy difícil hablar delante del paciente, ¿no? Y luego felicitarte también por lo del tratamiento no farmacológico. Felicitarte, esto no es la primera vez que se dice, ¿eh? Pero eso es para mí es muy, muy, muy importante. Y aún tenía otra felicitación más. Otra pregunta. ¿Qué era lo de las parasomnias? ¿Qué lo has comentado? Sí. Las parasomnias son trastornos del sueño. Equivalen sonambulismo, pesadillas, parasomnias, trastorno del sueño REM, trastorno de movimiento periódico de piernas, cualquier parasomnia. Es más frecuente en el Parkinson el trastorno del sueño REM, movimiento periódico de piernas, agitación.
que ya sé que no ibas a hablar del tema, aunque yo te lo pedí, porque me dijiste que no había evidencias, pero te voy a hacer la pregunta porque sabemos lo que es el COVID y nosotros hemos detectado que hay personas que han pasado un COVID persistente en que hay una pérdida de memoria, pero una pérdida de memoria subjetiva, pero también lo vemos nosotros. Entonces, ¿qué se sabe de esto? Además, lo iba a nombrar el COVID, se me ha olvidado. Todos hemos visto el declive funcional de nuestros familiares ya diagnosticados por el COVID, porque el tema del el confinamiento ha sido horroroso para todos estos pacientes. Hemos visto un declive de los ya diagnosticados, que los ha terminado de rematar los pobres. Y luego el tema del COVID, la verdad es que es muy controvertido porque no estamos todos de acuerdo en el diagnóstico del síndrome del COVID persistente. Cada uno evidentemente tiene su opinión personal, pero yo sí creo que hay una fase inflamatoria cerebral en el COVID. Es decir, la infección activa del COVID, en la fase en la que todo el mundo nos centrábamos en la afectación pulmonar, porque es verdad que estos pacientes se ponían literalmente a morir por una afectación respiratoria, esas agitaciones que veíamos en los pacientes, probablemente hay un mecanismo inflamatorio cerebral asociado, que probablemente lo que provoque en ciertas personas que haya una predisposición a que tengan un deterioro inflamatorio atencional asociado al COVID. Estoy segura que saldrán estudios, de momento no interesan, pero estoy segura de que hay una fase inflamatoria cerebral, seguro. Convencidísima, pero por los pacientes ingresados que veíamos que se ponían tan agresivos, tiene que haberla, tiene que haberla. Sí. Dígame. Yo he pasado el COVID. Sí. Y me dio como a las 4 de la mañana me quedé como muerta. Sí. Y el marido llamó a urgencias y le costaba coger el teléfono porque es mayor. Sí. Y resulta que dio con el yerno y el yerno llamó entonces y subió corriendo a casa. Y mientras subía el yerno, pues la hija llamó al ambulatorio. Y en aquello le hicieron muchas preguntas y le decía a la hija, suban deprisa que mi madre no responde. Sí. Y cuando subieron, pues yo aún estaba que no me enteraba de nada. Total que me desnudaron, me dieron inyecciones y todo. Se ve que me menearon. Y al rato se ve que volví. Me hicieron preguntas, dice que yo hablaba. Lo que no me acuerdo exactamente lo que dije. Y después ya al rato, como ya vine en sí, ya volví en sí, ya se fueron y ya me pusieron, dice, paracetamol y hasta que me pudo llamar el doctor Millán, el neurólogo, sí, y entonces a cuestión de todo eso me he puesto en esta asociación. Muy bien. Pero yo he notado que me despistaba, fui a casa de la hija y es que fue un despiste. Después ya me he ido recuperando, pero me ha costado, Sí. Y he notado que me Comentar una afecta cosa, bastante. esta señora. Sí, estoy completamente de acuerdo. Eso es la fase aguda, es decir, durante la infección del COVID hay algo que pasa, no todo el mundo, una inflamación, que eso vemos en pacientes jóvenes y no tan jóvenes, que pasados 2 años, que es lo que estamos ya viendo, recuperan bastante. La gente joven prácticamente entero se queda con alguna cosa, pero es verdad que eso en algún momento... En esas circunstancias, cuando no vemos, claro, cuando no vemos a los pacientes es muy difícil a veces dar un diagnóstico. Pero ya le digo que eso se ve. Sí, se ve. Con respecto a lo que has dicho de ponerles apellido, ¿cuesta mucho ponerles ese apellido? Porque, bueno, nosotras lo hemos visto que son muy pocas las personas que vienen con ese apellido puesto. Sí. A ver, se nos juntan yo creo que varias cosas. Primero, no es fácil porque es algo que tenéis que tener en cuenta que es evolutivo, es decir, va cambiando con el tiempo y a veces no dan la cara hasta pasado un tiempo. Y luego a veces emitir un Alzheimer, un diagnóstico a veces en alguien, pues yo creo que a los compañeros les cuesta poner la palabra Alzheimer. Creo que sinceramente cuesta. Y es un problema que no debería ser así, porque si es un Alzheimer, es un Alzheimer. Pero cuesta. Es un trastorno
que no es arduo y poco satisfactorio, porque de verdad las opciones que hay ahora, insisto, farmacológicas. Entonces me comentaba aquí la señora que justo ayer salió una noticia que dije yo, tengo la sesión mañana, seguro que me preguntan, en El País, no lo leo, pero es El País, que en salud hablaba sobre los nuevos fármacos, no sé si lo habréis oído, están saliendo nuevos fármacos para la demencia, ¿vale? Uno de ellos, que es el que se nombró ayer, que se llama donanemab, todos acaban en AB porque son el mismo mecanismo de acción, se llaman anticuerpos monoclonales, porque lo que hacen es inocularte un anticuerpo para que luche contra lo que se supone que te está atacando. Y este parece el último que han sacado, que parece que tiene datos alentadores, porque los anteriores, algunos los han tenido que tirar porque provocaban más atrofia cerebral. El problema es que yo creo que se están centrando, esto es una opinión, bueno, leída también, la betamiloide que os he nombrado, se está centrando mucho en la betamiloide, pero es que la betamiloide no es el problema, es la tau. Entonces, el órgano diana que tendrían que atacar es la tau. Entonces, parece que este nuevo fármaco se está centrando un poco en el mecanismo más de tau y hablan de mejoría de atrofia y el lentecimiento de los síntomas. El lentecimiento, no cura, por favor. Por desgracia, es que no dan con ello. Es algo brutal. Yo creo que se cura el cáncer. Y esto no. O sea que... ¿Más preguntas? Yo sí que te quería también felicitar por el tema de los muchos medicamentos, los pocos medicamentos que yo he trabajado en salud y he visto ristras de medicamentos diferentes y yo alucino. ¿Cuándo hay que poner una alerta en 4, en 5, porque yo he oído de todo medicamentos, para decir en 6, en 10, es que... Sobre todo los fármacos que sirven para lo mismo, ¿no? Antidepresivos, analgésicos, que es que yo, sinceramente, de verdad, que probablemente yo colaboro, pero es que a veces dices, pero ¿cómo va usted no va a tener una demencia si toma morfina, tramadol, 6 antidepresivos? Pues es que es imposible, es imposible. Sobre todo fármacos del mismo mecanismo de acción que se potencian. Pero todos, quiero decir, cada especialista nos miramos a nosotros mismos, no miramos lo de lo demás y dices, ala, no es así. El paciente tiene que ser integral para todos y hay que tratarlo. Ese es el problema. Es que no hay comunicación. Y luego que tengo que decir, ya que hay políticos en la sala, voy a aprovechar en que el salud no está nada bien. Y nuestro hospital de neurología estamos muy bien, pero hay muchas carencias. Hace 7 años que estamos 4 neurólogos fijos, y nos acabamos de sacar la plaza 2 y hemos elegido Barbastro, que podíamos haber elegido otro lado y no lo hemos elegido. ¿Vale? Pero tengo que decir que el problema de los hospitales periféricos, yo vivo en Zaragoza, vengo todos los días, y el problema de la cobertura del periférico, el salud deja mucho que desear con su organización. Y ahí lo dejo. Pues hace poco estuvo ingresada en el hospital precisamente por Su madre estuvo ingresada en el hospital. por regularle la medicación. Sí. Y se la han regulado y ha cambiado. Se la han regulado y ha cambiado mucho. ¿Hasta ingresada en criado? Igual las has visto tú. ¿Cómo se llama? Bueno, ya me lo digas. Conciencia ya. El alcalde está mirando, que no he dicho nada, Que no he dicho nada, que no he dicho nada. O sea, Pero es cierto, lo de las medicaciones... Lo de las medicaciones es muy importante. Pero eso es culpa de todos, Sí. Yo me da culpa la primera. ¿Algo más? ¿Alguien más? Pues bueno, le daremos una atención a esta encantadora Carolina.